de Alberto, empezó con un enfoque igual más social, más integrador, aunque ayer, por ejemplo, en la charla de Natalia, que nos hablaba del proyecto, también se hablaba mucho pues, de poblaciones locales y demás, y de programas que buscan un poco pues coger ese vínculo, ¿no? Y dado que el tema de estas jornadas... Un segundo. Está hablando con otro ponente y dice que lo quiera después. Vale. Bueno, que dado que el tema de las jornadas era el agua y que estamos en una provincia que, bueno, tiene muchos embalses, pero tiene 3 grandes embalses que han supuesto bueno, pues un cambio en el paisaje para los que somos de fuera, para los que son de allí, pues un cambio mucho mayor en muchos aspectos, pues decidimos abordar ese tema. Y bueno, no voy a seguir también porque conozco a Tere y Tere pues sé que nos puede contar un poquito sobre este tema, ¿no? Hace 2 años en Málaga habíamos un documental que había hecho la 8 de León, la cadena, que hizo una serie de documentales que se llamaba La memoria bajo el agua también, ¿no? La memoria bajo el agua, que también cada capítulo pues va sobre uno de estos envases, ¿no? Y es verdad que esta proyección, que ahí estuvo Lidia, también mi compañera, pues igual tenía un toque, pues, yo vi la proyección y es más triste o más melancólica, incluso aunque no seas de allí, por supuesto, si eres de allí o si lo conociste de otra manera, pues desde luego, ¿no? Entonces, como no queremos que asociar estas jornadas a sentimientos negativos, ni mucho menos, pues le queremos dar un enfoque de conocer, pues a través y de Juan Manuel, en este caso, ahora os los presento, conocer esos paisajes que muchos de nosotros no conocimos y a través de Jaime y María Ángeles, pues también conocer historias curiosas detrás de esos paisajes. Pero no queremos eso, darle un enfoque mucho menos que indudablemente lo que yo os digo, hay producciones que hacen ese tipo de cosas. Entonces, vamos a tener, os presento según estáis sentados, bueno, a mi derecha del todo, ahí a vuestra izquierda, tenéis a María Ángeles y a Jairo, que son autores de este libro, la traje aquí, de Memorias ahogadas. Bueno, a ellos llegamos a través de Julio Llamazares a YouTube, porque, bueno, queríamos tener representación, digamos, de los 3 embalses que hay en la provincia de León. Y cuando llamamos a Julio, pues Julio Llamazares, que es del embalse del Porma, no podía venir por temas de, bueno, estaba escribiendo un libro y tenía que presentar a la editorial y demás, pero nos dio el contacto de ellos y nos pareció además un perfil muy interesante porque, bueno, quiero decir, aunque no nos centremos solo en León, también, a ver, conocéis la historia de estos envases, pero además este libro pues traza historias detrás de los envases de toda España. Bueno, hablaremos ahora un poquito del enfoque que le dais también al libro, pero bueno, ellos vienen por esta parte. A Teresa, los que sois locales, o Tere, la madre de puta, y Tere vivió en Miñera de Luna antes de que se cubriese por el embalse y bueno, todavía a día de hoy tiene casa familiar reconstruida. Entonces, bueno, conocer toda la progresión que ha tenido este territorio. Y Juan Manuel viene, pues el otro gran embalse que tenemos en León, que es el embalse de Riaño, él es de la Cerneja, que se vio afectado también parcialmente, ¿no? Por el, o sea, no se cubrió por completo. No, finalmente no se cubrió, quedó el 80-70%. Eso es. Entonces, bueno, vamos a tener, pues yo creo, 3 enfoques muy interesantes a ese nivel. Y bueno, yo no sé cómo se llama allí en Riaño y no sé si vosotros lo conocéis, pero bueno, aunque pusimos mesa redonda, esto aquí en la cena, o lo que nos gustaría que fuese, es un calecho. No sé si habéis oído la palabra calecho. Bueno, ahí se usa también. Hila y calecho. Hila, vale, aquí usamos calecho y filandón, pero bueno, son los datos así que tenían
los destinos de reunión, de conversación, es decir, que tampoco quiero que sea algo muy empático de vosotros tal, sino que converséis tranquilamente, que si comentando algo uno le apetece comentar algo a otro, pues que lo haga sin problema. Entonces, bueno, y a Juan Manuel, que no es eso de la Cerneja y bueno, pues sigues viviendo allí. Sí, bueno, ahora no viviendo bien, pero si sois Pero sí, eso valiente, igual sí. Eso es. Entonces, también pues conoces un poco toda esa trayectoria desde la creación del embalse. Entonces, eso, yo tengo aquí algunas cosillas, pero si entre medias pues os apetece comentar otra cosa, pues sentiros totalmente libres. Y lo mismo os digo a los que estáis de ponentes. Si alguien pregunta por YouTube, es que como estoy aquí, pues no puedo verlo, puedes ver tú, Alberto, por si alguien pone algo por el chat, ponte ahora en ese... Gracias. Entonces, bueno, dije, empezando, por ejemplo, como estamos sentados, para Jaime y para María Ángeles, quería preguntaros a raíz de que empezáis a escribir el libro con esta temática. Bueno, pues antes de nada agradecer a Bárbara la invitación y a Julio que nos recomendara. La verdad que es un placer venir también de su espacio, gracias por estar en y bueno, nosotros, Jairo y yo, somos periodistas freelance, que trabajamos por nuestra cuenta habitualmente y durante mucho tiempo la temática del agua, que es una línea de trabajo fundamental, ¿no? El agua nos va a hablar de muchísimas cosas, de economía, de cultura, pues sequía, la guerra de la lana, es decir, de hablar de agua puede dar para hablar de muchas cosas. Y hemos tenido la suerte o la posibilidad de en algún momento estar en diferentes países de América Latina, en los que ahora mismo se están construyendo grandes embalses que están allegando pueblos allí ahora, en Colombia, Guatemala, México, en varios territorios hay proyectos de grandes embalses y hay una lucha ciudadana en varios sitios, de respuesta o resistencia contra estos proyectos porque van a negar su valle, van a desaparecer su pueblo, su modo de vida. Entonces habíamos escrito varias luchas de estas y en un momento, pues, no a regresar estos viajes, pensamos, bueno, ¿y en España qué, no? ¿Qué ha pasado aquí? Y es verdad que vamos por las carreteras y aquí lo saben bien y estamos plagados, ¿no?, de embalses. Y lo primero que vimos fue que España es el país de Europa con mayor número de embalses de toda Europa. Son 1.250 grandes embalses. O sea, una barbaridad. Y el quinto del mundo. Un estado como el español, que tampoco da de dimensión, los líderes son Estados Unidos, China, India y Japón, que también se está pagando. Entonces, España, ¿qué hace ahí en esa liga? Entonces, un poco, este dato ya nos obligó a mirar y ver qué ha pasado, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido estos embalses, de estas construcciones, qué historias, qué desconocimiento hay? Porque hay un gran desconocimiento de los pueblos que hay bajo el agua, de la gente que perdió su pueblo, su contexto, su valle. Y bueno, pues de ahí el libro de esta pregunta y indagar un poco qué es lo que ha pasado en esta zona. Y sobre todo memorias que te decías, empezaba diciendo que no son unas jornadas o una mesa triste, y es que para nosotros las memorias son más reivindicativas frente a esa historia que ha contado los grandes embalses siempre de la misma manera. Bueno, nos contarán ahora Teresa y Juan Manuel, digamos, pero por lo general los grandes embalses se venden como desarrollo, crecimiento, regadío. Nunca nos dicen desarrollo de quién, crecimiento de quién, ¿no? Entonces, nosotros frente a esta historia en mayúsculas que se construye, que se vende desde la prensa, desde la política, desde diferentes estamentos, lo que hemos hecho ha sido escuchar a tantas personas en toda España para que nos cuenten sus memorias y trasladarla a un formato de libro en forma de literatura en ficción. O sea, que es como una memoria muy reivindicativa, más que evidentemente que claro que hay historias de dolor, ¿no? Y claro que hay un sacrificio colectivo, pero bueno, o sea, creemos que es mucho más allá de ese dolor. Sí. Bueno, de hecho me acuerdo que te había mencionado por correo eso, que el enfoque que queríais dar, o sea, queríamos darle era, pues eso, que no fuese algo donde la gente saliese triste, y me decías, no, si el libro no es así, es verdad que el libro, yo os animo a leerlo, claro, pues, ve a Dorita y dice, quiero este libro, le gusta, me lo tienes, por cierto, y es verdad que es un libro que refleja ya no solo el embalse, sino lo cotidiano de la gente que vivía allí, o sea, te traslada un poco al día a día. Me hace mucha gracia, por ejemplo, en el embalse de Riaño, cuando habláis, creo que era de Riaño, que sea me confundo, de que iban a ver el fútbol al bar y
y teníamos que levantar la mano para que no se fuese la emisión justo cuando iba a marcar el gol. Quiero decir que hasta cosas, pues eso, incluso a ver, también cosas tristes, pero no relacionadas directamente con el envase, sino pues, con las historias de quienes construían esas presas, ¿no? De toda la parte pues, de presos que utilizaban para las construcciones y las condiciones en las que vivían también esos presos. Entonces, bueno, es verdad que cumple esta misión también de trasladarte un poco a la realidad diaria de aquella gente. Entonces, me ha gustado mucho. Os lo agradezco. Pues seguir con Tere, que alguna vez hemos hablado, pero claro, yo niñera, pues eso, conozco la arte nueva, pero sí que es verdad que mucha gente pues, habla del cambio enorme de paisaje que hubo y de modo de vida, porque vosotros también teníais allí pues, una economía basada en la venta del río, en el ganado, había agricultura en aquella que se cultivaba por allí. Pues se cultivaban, pues, como lo hacían, las patatas en una época, el cereal, incluso se sembraban lentejas, garbanzos, todo, se cultivaba trigo, Alguna vez me dijeron que venían de otros valles aledaños a moler allí a esa zona porque había un molino, bueno, sería lo mismo que había entonces por aquella zona. Y venían así de Araya, pues un paso que el pueblo se lo conoce todo el mundo. Gente de otros pueblos a moler allí, sí, al molino. Así se llamaba, era una casa sola y el molino de la misma casa. Sí. ¿En el propio Miñera era? No, a 2 kilómetros de Miñera, todo estaba cerca. Sí. Sí. ¿Y cuál es el elemento que recuerdas así con más cariño de, bueno, aparte pues te imagino que de la propia casa, ¿no? Claro. Pero ¿qué paraje o qué edificio o qué sitio recuerdas más de decir, recuperaría esto? Mira, la escuela, es que era una cocata, la escuela. Y claro, allí había de todas las edades, o sea que tú ibas con 2 años porque había que, en fin, los padres se iban al trabajo al campo y el niño me estorbaba, había que llevarlo a un sitio, pues el maestro acogía todo, desde 2 años hasta 15 o 16 años que se dejaba en la escuela. Y podía con todo, y ahora la gente no puede con nada, enseguida se ahogan. Y salía la gente muy preparada, y el maestro, fíjate tú, preparaba a los chicos para ir a León a hacer primero ingreso y primero de bachiller. O sea que además preparaba a los mayores y cuidaba a los pequeños. No pasaba nada. Sí, convivíais ahí de todas Perfectamente, en la escuela sí, es un centro que yo recuerdo con mucho cariño. Cuando voy, que ya se lo comenté a Jaime, que tardé mucho tiempo en bajar abajo porque había mucha pena y no era necesario. Entonces, cuando hace pocos años descendió mucho el agua, pero mucho, entonces ahí bajé. Sí. Fue la primera vez que la primera vez. Yo creo que pasé en 20 años, fíjate bien, yo no había bajado. Ya. Me preguntaban si veía yo bonito el panorama y les dije que no. No veo bonito yo cantando. Mira que es bonito, sí. Porque va de paseo, qué bonito, qué paisaje, el pantano, claro, no. Yo no lo veo bonito, claro. No. ¿Cuándo se hizo el embalse? ¿Cuándo se hizo el embalse? En el 56 y no recuerdo. En el 56 de nada. Se inauguró oficialmente, pero yo creo que el primer embalsado fue antes, fue en el 51 o así. Mira, yo creo, fíjate bien, no tengo muchas fechas exactas, pero en el 50, en el 40 y tantos, a lo mejor en el 49, ya se embalsó el primer tramo, que era Barrios de Luna, Miñera. Y después el segundo, porque, a ver, el 55, sí, te digo yo que en esa fecha, porque ya os conté la historia de... llega el agua a la Canela, que era primero Barrios de Luna, luego a un sitio que llamaban Truba, que era una casa y una carpintería, y después estaba la Canela. Y ahí había una familia,
mi padre, y llega un día por la mañana temprano, a casa muy temprano, llamando a mi padre para que llevase el carro para recoger las cosas de casa, porque le llegaba el agua al segundo peldaño de la escalera, con lo cual ya sacaron todo por la ventana y aquello, pues, o sea, por esas fechas serían, sí, 40 y tantos, 48, 49. Bueno, a mí me gustaría hacer otra pregunta. ¿Cómo os evacuaron? ¿Cómo os movieron? ¿Os obligaron? O... Bueno, Alberto, piensa que esta mujer salió a pedir ayuda porque el agua llegaba a llegar y la avisó. O se queda y se ahoga, o sale, pero a todo esto fue, no hay nada, que fue una toma de, por la brava, todo, en mi caso, a la gente ni caso, ningún caso, ni de nada, y la gente marchó sin cobrar, la gente la echaron de casa sin el dinero, que al fin y al cabo fue una mermelada, porque la segunda etapa del pantano ya hubo otra forma de defenderse, o eran más hábiles, o eran más listos, o ya habían copiado del primer, posiblemente. Entonces, pero el primer tramo, horroroso, Pagaron todos. horroroso, pero se me veían, pero allí eran céntimos por el metro cuadrado de secano y de Bueno, regalo. es que sobre todo de leer que, por cierto, la prensa de la época ahora, no sé si me permites participar, creo que sí. Lo que quieras. Todos sabemos que los medios mayormente, bueno, Son hay influyentes. que hay, y de aquel ya éramos más ahí, no pensamos que los periódicos solo eran verdades. Y de aquel ya nosotros, 85, 88, ya recibimos claramente que lo que aparecía en los telediarios, lo que aparecía en el país, no era, no era la realidad. Eso fue el primer, yo un chaval de 25 años, porque la historia mía personal va unida al pantano. Yo nací el año del proyecto del pantano. Y mi vida fue paralela a la historia del pantano. Entonces, con 25 años, pensaba que los medios de comunicación y en general la información tenía que ser, pues no era. De hecho, a nivel provincial, yo creo que, no sé si estáis en ellos, si estáis por informados, era que en el año nos taparon de dinero y tal. Pues no fue esto. Para empezar, siempre se habló de expropiación. No hubo tal expropiación. Fue una compra-venta. Con lo cual, esto cuando se hablaba de regresión, no era posible la regresión, porque no hubo expropiación. El tema es que la confederación, distinta confederación de esta, que es la del Miño, es confederación de Oro, bueno, pues tenías que escoger entre la expropiación o un acuerdo de compraventa, que era un poco menos gravoso, más ventajoso, es decir, la compraventa. Con lo cual la gente entró. Yo recuerdo mi padre, nació en el 28 y me contó mil veces la historia. Mi padre era el pequeño de los hermanos y el hermano mayor, pues era mayor, que estaba en la guerra y tal. Mi padre se negaba a pagar, a firmar la compraventa. Y su hermano mayor dijo, no seas tonto, que nos irá. Años 67, por ahí. La realidad de aquella época era la que la particularidad, y yo no sé si me adelanto en el programa. No te preocupes. La particularidad del Pantano del Riaño es que siendo un proyecto antiquísimo de la Segunda República, tomó fuerza en la época de Franco, 63, y lo ejecutó un gobierno, el gobierno de Felipe González del 90 y del 82, el programa Serpentes. En el 83 fue el pistoletazo de salida del proyecto franquista, que a su vez era un proyecto de la Segunda República. Pues también era con lo que está. Sin embargo, los métodos del 80 y pico eran muy parecidos a los del 57 y supongo los de la República vamos a tener frescos, pues no sé. Y perdona que No te preocupes, ya te digo, la cosa como se tengo aquí, pues de cada conversación si no hay preguntas y tal, pero si inmediatamente no te teníamos apuntados, pues no pasa nada. Es que, claro, solo la presentación, ya solo cuando me dijiste que aquí podías presentar a Julio Amazares, me achicaste. No, bueno, pues... La bajada de nivel es evidente, pero... No, sí, vamos, no vienes tú por... Ya. vienes tú también. Me refería que después, que no contar que esto existe, la realidad, Claro. yo, la realidad mía de la vertical del Pantano del Riaño, que es la que es.
O sea, sí, me refiero que no voy a irme a qué sentiste cuando viste el agua, o sabes, que no quiero la parte más obvia que no conseguimos imaginar seguramente los que no hemos vivido, pero nos acercamos a eso, a imaginar un poco. Entonces, no queremos tampoco que vosotros volváis a las partes, digamos, más dolorosas de eso, que obviamente las habéis tenido. O sea, eso no lo queremos obviar. A ti, por ejemplo, sí que te quería preguntar ahora, porque decía Tere que el pantano no me parece bonito, pero era para preguntarte si tu percepción del embalse ha cambiado, ahora que, por ejemplo, en mi año en concreto sí que se está usando como pilón turístico de desarrollo y pues el turismo en torno al embalse de Riaño, ¿no? Que igual ahora la economía se dinamiza un poco precisamente a través de este recurso turístico. Sí, no es que te canalice, es un recurso más. El pantano es un recurso más. Está ahí, un charco muy grande, que da lugar a juegos acuáticos y tal. Entonces, evidentemente, todos no somos, y es un recurso que está ahí y se está aprovechando. Últimamente se empezó a hacer poco. Yo cuando respondía Tere de que no lo veo guapo, te coincidía realmente. Ahora mismo tiene una foto. El grupo del cielo lo veréis muchos amigos. Es una foto muy guapa. Estaba ya antes del pantano. Y ahora hay un lago artificial que cuando el pantano está lleno, puede engañar, y lo llaman los fiordos. Sí, después te digo que... Bueno, pues esos fiordos ya estaban y con otros valores y bueno, entonces el parque, bueno, ahora mismo tiene barreras gigantes, la foto guapa lo que está aquí que hay, con paisaje, con vida, con una estructura social, ahora, bueno, como postal pueden venir. Ya. De hecho, los fiordos es algo natural, ¿no? La cosa que hay de la naturaleza es que los envases son una intervención humana, es decir, que por la cosa compararlo ya te lleva en años. Si se desconoce lo que hay debajo, te presentan un lago natural donde es algo decidido, ¿no? Eso se lo decía ahora a Tere en el centro de interpretación de Riolao, en la Casa del Parque, hay una fotografía con no pasa nada. Yo que no puedo ver esto. Que no lo pueden leer y viene aquí a dar la lata. Pues en el centro de interpretación hay una fotografía que bueno, es un montaje en el que se ve el puente colgante de Fernández Casado y debajo pues unas construcciones que entiendo que están hechas con una fotografía real de los de arriba debajo del puente, ¿no? Pero hay mucha gente que viene de fuera y que cuando ve esa foto se pregunta, pero hay algo debajo del agua. Pero pues no hay ni un pueblo ni dos, son 15 pueblos debajo del embalse. Entonces, claro, además, por ejemplo, en esa zona es verdad que como la presa está en los barrios y mucha gente viene por la autopista, ni siquiera ve la presa. Entonces te dan cuenta, pues eso, cuando ven esto, de toda la historia que hay debajo, ¿no? Y la gente pues se queda impactada. Y me imagino que en Riaño, pues la presa es un poco más grande, porque es verdad que en los barrios es bastante estrecha, en lo que yo creo en comparación, pero imagino que Riaño, cuando vayan allí, pues sí que se encuentran con algo artificial, pero es verdad que tal cual lo ven de la noticia, pues como si fuese el agua y nada más, ¿no? Entonces yo creo que dándole un valor a esa historia que hay también del valle, pues es una manera también de contarlo, y obviamente pues lo que decías, como sois tontos, pues ya que lo han hecho bien, pues tenemos que sacarle algún rendimiento, ¿no? Fíjate que decíais antes lo de la cuestión económica. O sea, nosotros por lo que hemos hablado, digamos que uno de los mayores dolores no es precisamente si se pagó o no se pagó tarde mal, eso suele ser cuando no fue nunca, sino esa falta de reconocimiento. Pese a que pasan las generaciones y la gente ya ni siquiera sabe que hay un pueblo abajo. Entonces, ¿cómo saber? Si desconoces lo más básico, ¿cómo saber que hubo familias que se rompieron, que hubo formas de hablar, formas de labrar la tierra, formas de mirar, formas definitivas? O sea, que es que un gran embalse rompe con muchas cosas, no solamente con un pueblo y ya está, ¿no? Sino todo lo que ello implica. Yo creo que ese es el mayor dolor que siempre nos han transmitido las personas con las que hemos ido hablando. En el caso del Riaño, estaba
triángulo de no vertebra, ahí es la competencia de Cantabria, las Arriondas, la carretera de las Arriondas, según las Arriondas, será la principal en cuanto a comercio de cereales y tal, de la Castilla cerealista con Asturias. Entonces, bueno, Riaño era un centro que dejó de evolucionar, era un centro comarcal, era judicial, lineal, y después una trascendencia agropecuaria. Oye, pues el mercado de Riaño era uno de los mercados reconocidos por Torrelavega y otro a nivel estatal. Entonces, la comarca esta, que a la vez vertebraba parte de Cantabria, parte de Asturias, dejó de evolucionar y con ello una forma de vida, no desde el cierre del 88, desde la sentencia que fue el 63. Entonces, la realidad que yo viví y la más cercana que tengo es un poco triste, pero es la realidad de un pueblo que estaba, de una forma de vida que sabía que estaba combinada. Yo fui ganadero y sabía que tenía que dejar de serlo. Y así fue. Y lo mismo, negocios, gente con negocios, gente que cogía el negocio de sus padres y a los 20, 30, 40 años tuvieron que marchar. Entonces, era la historia de una comarca que durante unos cuantos años sabía y no creía que estaba sentenciada, pero era la realidad. Y esa vivencia es muy difícil de explicar a uno que no sé. La gente que está aquí, se estuviera haciendo la pero es la vivencia que igual me interesa. Después, anécdotas respecto a lo triste y lo no triste en cuanto a los pormenores económicos, que sí me interesaba explicarnos un poco, porque da la sensación de que, sobre todo a nivel provincial, a nivel de León, a nivel local, la realidad de Riaño se leyó de una forma, la leyeron, la usaron de una forma equivocada y dirigida, porque es la realidad. Entonces, yo, por ejemplo, yo que nací en el 65, a mí, yo cobré 875 pesetas. Yo cobré 875 pesetas. Después mi pueblo quedó, por otras circunstancias, eso se conoció por en torno a los años 90. ¿Qué pasaba? Que los dos pueblos de los 9 afectados, los dos del final, podían quedar, podían liberar. Andamos ahí entre la cuota que si crece un poco el pantano y vamos mojando los pies. Bueno, entonces se volvió a comprar. Yo la casa de mis padres la volví a comprar y la pagué 5 veces lo que le cobraron lo que pagaron los padres. Eso pasaron unos años y la vida subió. Pero yo la casa, esos años, mis padres mantuvieron la casa, no la dejaron caer. Y yo después tuve que pagar en torno a 5 veces lo que le pagaron mis padres por su casa. Entonces, eso en el Estado. ¿Cuál? En el Estado. Ah, en el Estado. De hecho. ¿Al Estado o la eléctrica? De hecho, con relación, una reunión muy potente y con muchos espectáculos, se la vendió a la Junta Vecinal de mi pueblo. Le vendió el conjunto de casas. Le pasó el marrón y la Junta Vecinal después a cada vecino nos vendía su casa. Yo era el presidente de la Junta Vecinal, mucho de paso. Entonces, bueno, todo rozando la legalidad, pero lo cierto es que entonces nos vinimos arriba y bueno, no le pagamos el tercio. Yo, Junta Vecinal, no le pagamos el tercio. Bueno, se embargaron, nos sacaron de manos y total, que tuvimos que al final pagar todas. Y para que salieran las cuentas, yo pagué, bueno, yo y todos los vecinos del pueblo, en torno a 5 veces la casa. Entonces, curiosamente, fíjate por qué son las 875 pesetas. Era lo que consideraban que mi padre iba a marchar con la familia y lo más lejos que iría sería a Barcelona. De aquella, en el año, me parece que fueron el 72 cuando se pagó, 72, 71, por ahí 72 hubo varios platos. Y entonces, de aquella, el billete de León a Barcelona costaba 875 pesetas. Eso es lo que cobré yo. Ni más ni menos. Mi padre, dentro de mi pueblo debe ser uno de los capitales buenos. Mi padre cobró casa, abandono de la actividad, ganadería, tal. La vecindad, el derecho de aprovechamiento de pasto, de los montes, allí yo creo que también son montes de titularidad pública, es un monte de titularidad pública de la Junta Vecinal, pero el aprovechamiento le corresponde a los vecinos. Entonces mi padre, por renunciar a esos derechos, más la caza, las varias, las preferencias varias y la actividad,
las vacas. Cobró en el año 72 lo mismo que en el año 73 compró un piso en León. Eso mi padre, que compró un piso en el año 79. La gente que estudió un poco más ya no pudo comprar un piso. Tenían una forma de vida con calidad en la del 70. Mi padre se le venía bien, tenía 5 hijos, los 5 estudiamos, los mayores aprovecharon mejor que yo, pero bueno, eso es el problema. Y mi padre se encontró con una forma de vida, una calidad de vida, que estaba establecida ahí, con un piso y si quería, de aquella sí se para trabajar en las obras, en León, se entraba y no digamos en Madrid, ¿no? Pero eso, mi padre compró el piso poco después que el León, de que lo quiso comprar en Oviedo, en Madrid, en Barcelona, ya no. Esa es la realidad. Nos contarán, y hay historias de caciquismo, de mucha cooperación. Entonces hubo gente que cobró indebidamente, que eran los caciques de un pueblo, hubo seguramente que se convirtió en sistema. Esa fue la realidad del dinero de Yo quería apuntar sobre esto que comentas de León, perdón, del envase del año de tu pueblo. Bueno, parece que son historias como del pasado, ¿no? De hecho, se van a recabar, pero tiene muchas repercusiones. Bueno, que ellos aquí significa que viva y que es algo que sigue presente. Pero hablando de lo que pasó, ¿no? De lo que pasa a tu familia, a tu padre, a ti mismo, recordaba el caso de Jánova, que hemos documentado, que es un proyecto de envase que está en el Prepirineo Ostense, en Huesca, en el que también ese proyecto que venía, pues como casi todo, tiene de la Segunda República o de principios del siglo, incluso antes, y se ejecutan sobre todo durante el franquismo. Lo que pasa es que este envase de Jánovas nunca se llegó a hacer. O sea, echaban a la gente de 3 pueblos, dinamitaron las casas para que no volvieran. Es decir, tú te vas, pero lo pongo y dinamitar las casas. 2 familias resistieron 20 años en el pueblo, porque dijeron, vale, nos vamos cuando venga el agua, ¿no? Como le pasó a la vecina, cuando venga el agua, nos vamos. Aguantaron durante todo el franquismo, 20 años solos en el pueblo, con la eléctrica, porque era una compañía eléctrica, y con la Guardia Civil haciendo la vida imposible. Al final, ellos siempre dicen, no han hecho la democracia, que ya en el año 82, 83 se tuvieron que ir por la violencia que estaban sufriendo estas 2 familias. Y este embalse nunca se ha hecho, ya en el 2010-11 se ha determinado que es inviable por el impacto ambiental que tiene. Entonces, ahora las familias están recomprando las casas que están dinamitadas. Ellos las dejaron enteras, dinamitadas, y están pagando en muchos casos 600 veces más de lo que le echan por las tierras. Están recomprando un pueblo que tú vas a hacer una guerra, porque se está dinamitado. Están recomprando para poder revivir, aunque sea de manera temporal durante los veranos en su pueblo. En uno de ellos, porque otros 2 se está comiendo el monte y es en la Merilla de la Torre, viable o sea, está el monte, pero en Jánovas están en eso y están ahora luchando contra una transnacional, porque la eléctrica se lo vendió a otra y ahora están en manos de Enel, que es una transnacional con sede en Roma. Tienen que negociar uno a uno, pagando, con el típico cacique que, bueno, esto entra, ¿no? Y están las familias que aguantaron toda la lucha contra el embalse unidas, que están ahora rotas por la reversión, ¿no? Porque tienen que negociar uno a uno, nos dejan ir como pueblo, es decir, y eso está pasando en 2005. O sea que todo esto que cuentan ellos, de mal pagados, se fueron sin dinero, con un dinero muy miserable, por así decirlo, tuvieron que recomprar casas, pues sigue pasando en el 2005, pues en el caso de Huesca, ¿no? Entonces, eso que es un tema como que parece como que del pasado, ¿no? De mitad de siglo, no, es un tema bastante actual, lo que pasa es que hay un desconocimiento brutal, por eso no solamente el siglo, porque nos dimos cuenta que había un desconocimiento muy grande de historias que no son de León, sino que son de todo el país, ¿no? Es que, bueno, yo creo que además este tipo de conversaciones también como que ayudan a visibilizar esas cosas que igual pues, no se conocían o para gente o sitios en los que puedan estar el proyecto. Por ejemplo, el envase de los barrios, además, pues un poco el sentimiento de decir, se hizo el envase de los barrios para que pudiese haber regadío en el páramo. Entonces, es ver cómo se sacrifica, digamos, una zona o la economía de esa zona para favorecer otras. Dices, que tienen en el páramo. Porque tenemos que ser nosotros los que hagamos la gracia al páramo, reivindicándonos del todo. Y eso es una cosa que nunca se entendió.
Vamos, yo nunca lo entendí. En Bustillo hay un museo de Parma, Sí, sobre grandes del claro. barrios. Hay una estatua de reconocimiento a las... No, Pues hay una estatua, un reconocimiento ciertamente con gusto y hacia los planificados del pantano. Yo creo que, claro, el colegio de estudio Páramo, porque a nosotros, en el pantano de Leño, sí es verdad que los regantes, joder, no sé si lo... No. Regantes, yo regante me suena a insulto. En el Riaño, a raíz de aquella de las comunicaciones de toda aquella manera, el peor insulto que te doy en la era regante. Pero fíjate que fuimos unos que morimos en Anzuelo. El pantano de Leño no tenía que ver nada con los griegos. Lo que pasa es que sí se vendió como griego. Los 80.000 hectáreas de los carbuelos y tal que se iban a regar, era mentira. Eran los que estaban en las eléctricas detrás del pantano. Era así. Lo que pasa es que, de hecho, en Riaño se convocaron manifestaciones en contra del pantano, en las que evidentemente yo estuve, y después los regantes hicieron una manifestación que fue mucho más singular. O sea, en León se veía que tiraran bien. En fin, los regantes finalmente en el 2016, más o menos oficialmente, pidieron disculpas y se dieron cuenta que la realidad no es. Finalmente se van a desarrollar a través de regadío. Evidentemente está ahí el agua y ya no se van a desarrollar. Ahora después que está cayendo, con el crecimiento y lo demás, finalmente se van a regar. Pero 30 y pico años después, eran de las 80.000, no sé qué hectáreas eran, podríamos hablar en torno a las 16.000, 18.000. En fin, ¿qué pasó? Además, la propia Junta que se dio inaugurada era, me parece, el gobierno de Demetrio Madrid, un célebre consejero de Medio Ambiente de Agricultura, Jaime González, fue el que no se llama, el que utilizaron para vender los regadíos. Sin embargo, el que ejecutaba era el ministro de aquella Saere Cosculluela, la bisexuela, y lo que estaba claro que quedó demostrado que eran las eléctricas que eran para las que no. De hecho, la mayoría de los fondos envases se venden para riego porque tiene buena prensa, porque al final todas necesitamos comer, entonces es mucho más fácil que te digan, no, un sacrificio colectivo que hace determinados pueblos para comer, que te digan, no, este sacrificio va para determinadas empresas o por el mero hecho de construir, porque a veces hay envases que se han hecho construir por construir, o sea, que están estas dos también planas ahí. Bueno, pues siguiendo un poco también con la historia, digamos, de esto, de lo que no conocimos, bueno, hablabas de que mucha gente se compró los pisos en León. Yo no sé si también en los barrios la mayoría de la gente se trasladó luego a León. A los alrededores de León, ahí por Villavalter y por esas zonas que eran pueblos que serían, yo sé, más baratos, pero la gente, cayó mucha gente por ahí. Menos que para Asturias, yo creo que se centraron más en la zona de León. Los pueblos estos son la Nava de Valencia. Gastón de la Nava. Ahí estuvo gente de Riaño y de los barrios. los barrios menos, de Riaño bastante. Igual de Begarmiana, ya más que la Nava. La Nava que era, por cierto, otro atentado contra la riqueza, una laguna, el mar de Castilla, y que no quiera cultivable, y llevaron a los machacas en plan de colonos, con los que tuvieron que pagar sus pruebas y tal, que estuvo toda la vida gastando. Eso se lo ofrecieron, tengo idea, a los del pantano, los del primer enlace, que iban con otra gente de otro pantano para ubicarlos todos juntos, el pueblo juntos, los vecinos juntos, ¿sabes? Y ahí lo rechazaron, la gente no, allí no. O alguien fue a verlo y no les gustó, pero la gente cayó por los alrededores de León, que compraron casa, compraron un bravo, una puerta, fueron comprando y luego se fueron colocando, porque, verás, luego siempre hay algún alma buena en todos los sitios. Y entonces siempre hay alguien. Había un señor que era militar, y bueno, era familia de un gran militar, ¿no? Y ese hombre tenía entonces poder. Y ese poder, la gente iba allí, yo quería colocar el hijo, y estaba la penicilina, antibióticos, todo, y ahí se metió mucha gente.
Pero por eso digo que siempre hay alguna alma buena que ayuda y colocaron muchísima gente, pero mucha gente. Y ellos compraron y ayudaban a comprar y otros los engañaron, otra gente fue engañadísima, que les hicieron, claro, gente que no sabía nunca del pueblo y aparece, pues lo que os digo yo, el vividor y los desplumaba. Luego las otras familias que el poco dinero que llevaban se lo llevaron. Sí, porque eran unos años que había gente que no habría salido del pueblo hasta que no lo echaron de su casa. Es que, fíjate, una cosa curiosa de Riaño es que los primeros pueblos que se saltaron de Riaño era el Riaño, le digo que son dos grandes valles, el que viene desde de Tarna, del puerto de Tarna, de la cuenca del Nalón, y el que viene de Arriondas, el Esla, y el que viene de Santander, el Esla y el Chus. Pues, y los 9 pueblos pues eran los más de fondo de valle, los más fiables. Burón tenían agua corriente, cuando en León había 4 pueblos que tenían agua corriente. Riaño tenía un pasado, Riaño tenía un parador nacional antes del pantano, que se cerró curiosamente antes del pantano, ya pensando cuando era el parador posiblemente que mejor cifras arrojaba de los paradores nacionales de España. Y curiosamente los primeros pueblos que se desalientaron no fueron los del Paz, los que iban a negar el agua, eran los de al lado. ¿Por qué? Un nombre de Casasur, que suena a los pueblos de aquellos más cabeceros, suponían que al desaparecer bien, tenían con los medios de la época ir al médico, a la farmacia, a pistear, lo cual era viable con los medios del 60 años. Entonces, los primeros pueblos que se habitaron fueron los cabeceros. Eran años del éxodo rural también, que no solo era el derecho diferencial de Riaño, y había trabajo en todos lados, pero entonces, la objeción que tuvo a la comarca, no solo esto, sino que estaba al lado de Guardo. Guardo era el centro emergente de aquella, estaba al lado de Cristiana Sacero, también una historia parecida a la de Villamil. Claro, lo que decía antes, de que la gente no se había ido a Valencia, claro, también entiendo que pues, para la gente de Riaño igual no es algo tan lejano, pero claro, es que porque la gente cree que Montaña de León es que está toda está muy lejos, o sea, desde aquí a Riaño hay 2 horas y media. Entonces, claro, para la gente, y hay 2 horas y media hoy. Claro, en aquella época, se sumas el tiempo que tardasen hasta Valencia, y claro, y te encuentras pues, un paisaje distinto, en un sitio distinto, lejos de familia, que igual sí que se pudo quedar en alguno de los pueblos, no sé si es tu caso, si te quedó familia en alguno en el pueblo construido de Miñera, ahí algún tiempo mi familia vivió una hermana y mi cuñado, porque él estuvo trabajando para pues, toda esa plantación de bosque que hicieron de pinos y eso, él estaba encargado. Ahí estuve un tiempo y luego se fue a Madrid. Claro, de años y no puede estar en un pueblo así aislado. Claro, pero bueno, pusieron la luz, nombres de barrios, a las montañas, ya hace tantos años. Tienen luz eléctrica, porque al principio allí construyeron una centralita privada allí, 2 vecinos y cada uno tenía su luz. Sí. Y están al lado justo de la residencia y demás, no tenía Sí, Nos contabas antes, Tere, todo el café, que de pena se puede morir. O sea, que porque en los años después hubo gente, y no poca, que murió. Que se murió de pena, se murió la gente de pena. Porque tú piensas, a ver, el ser humano, estás dándole vueltas a la cabeza, y yo tenía, yo estaba, yo vivía, y yo tenía, mira, no fue. Entonces terminó, la persona termina, se murió de pena la gente. O sea, yo recuerdo el caso de Riaño, de Simón Barro, que es como lo más conocido por el suicidio, pero es que nos han dicho al final como si miran los años después a la expulsión de todas estas personas, el índice de mortalidad, sobre todo de las personas mayores, es decir, de la generación que le tocó vivirlo ya de 40 para arriba, pues aumenta ese índice de mortalidad. Entonces, No tengo datos para corroborar eso, pero sí me consta y constato que mucha gente vivió en pena de lo que estuvo, que no sé qué es mejor, si vivir de pena o vivir en pena. Eso sí lo puedo constatar.
Y Yo más- no sé, porque tengo padres, tengo abuelos. Sí, la gente que, por ejemplo, que es muy mayor, sigue con mucho dolor y... Y hablando que habláis de las montañas de Riaño, ¿no? Y de Cajón de la Nava, hay gente de Burón y de Riaño que se ha ido a Cajón de la Nava y nos contaba una vecina, Cajón de la Nava, que se secó, como decía Juan Manuel, se secó una laguna natural brutal para hacer un vuelo de comunicación en el que fue gente de Zamora, Guadalajara, pero no sé si algún sitio más. No sé. Sí, Por lo menos de esas de provinciales, expulsados por discusión de envase, te salen de tu casa y te cagan en la laguna para que se pasa. Es que es así, es que Y nos contaba una vecina, claro, que ella vivía en la llanura palentina y que todavía los años han pasado y se levanta y no ve las montañas y o sea, todavía se ha acostumbrado a mirar ese nuevo paisaje porque no ve sus montañas, ¿no? Entonces, mira que han pasado años y todavía como echa de menos cómo es que te trasplantas, ¿no? Es un trasplante de mala manera, ¿no? esa gente que dices tú que estuvo en casa y tal, venía por el verano a las fiestas del pueblo. La fiesta, unos del pueblo sencillo y otros son las fiestas del pueblo de las Lauras, que ya para visitar. Claro, eso ponerlo en palabras, ese día de fiesta ahí que yo compartí muchas veces con ellos, ¿no? No sé ponerlo en palabras, todos en palabras de ellos tengo que ponerlo hacer. Y sí, hay una vidilla y tal. Después de esto que contaba, de despecar a un sitio y llevar a otro, bueno, después llegaron los planes esos, que la pregunta antes un poco malintencionada, que dije antes. Porque después de que el año hicieron una laguna y a la hicieron después llegaron los planes de desarrollo, endógenos, todos muy bien pensados y muy concienzudos, y algunas veces está por financiación. Entonces, claro, en Riaño ahora es parque regional, no parque de todos los tipos de protección, me parece que sí, que reservas no son de la biosfera, que había material para las reservas. Entonces, y ahora la gente es muy reacia a todo lo que viene. ¿Cómo no va a ser reacia? ¿Cómo no van a estar reacios a todo lo que viene a pesar de todos los ciudadanos, creo? Bueno, un poco rebeldes, ¿eh? Poco rebeldes. Ya lo sé. Después de reunión, lo que sí trascendió con muy distinto tratamiento de los medios estatales, medios de España a las noticias que veías, y que ahora, con el tiempo, fuimos viendo de cómo se trataba en otros sitios. Bueno, la rebeldía de aquel año, lo que fue una ocupación militar brutal. Estamos ahí 4 horas, que no habíamos despejado, claro, él tenía 20 años y se hubiera dejado sin escalera. Pues claro, y conmigo subían 6, 8 o 25. Que sí, exacto. Se remataba. Hicimos una valentía de tal, pero sabiendo que teníamos la capacidad, y además con ellos. Y bueno, de aquella igual, por ejemplo, Riaño, que fue posterior, pues también tuvisteis igual más visibilidad en estas reivindicaciones. Que, Claro. por ejemplo, lo que Silencio, silenciéis, Claro. estaba todo Bueno, lo que salía y lo que no. Y... Sí, pero sí es verdad que en el año 87, me acuerdo, estaba bastante más medido de lo que todos pensábamos. Ya, Estaba bastante más medido de lo que todos pensábamos. digamos que ya era todo libre de circulación. Sí, en los pueblos me ha recordado lo que comentaste del envase de... bueno, no sé, me ha recordado bastante. A mí es que me impacta del envase de los barrios, me impacta Mirantes, porque Mirantes está en ruinas, pero no se llegó a inundar. Simplemente se abandonó ese pueblo. Y nada, y los dueños de las casas ni tocar. Y tocarlas, se vienen abajo porque no son propietarios. Porque o sea, sí que las vendieron o las expropiaron. Yo creo que las expropiaron y que quisieron recuperarlas y que no se las dejaron. Entonces está abandonado, que se cae. Sí, claro, los Arrascaí es un pueblo en ruinas que no se ha cubierto por el envase. La iglesia es preciosa. Pues sí. Vamos, imagino cómo sería en su día, Muy bonita, porque sí. es enorme también, pero que quedó ahí en un... Pero las casas de los pueblos no te dejaban llevar nada. Y había mucha piedra, porque había mucha gente que había ido de Bilbao, muchos labrantes de piedra, había una piedra labrada ahí, preciosas joyas, ¿eh? Ni tocarlas.
ni tocarlas. Les vendían luego ellos. Sí, eso nos lo había dicho Albito de los barrios. Sí. Eso que No, nada. restringían Tú un poco fíjate- de llevar a la gente, pero en cambio, Sí. bueno, ahí claro, hablamos también un poco Sí. de eso, de gente que conseguía cosas que no conseguían los demás, ¿no? Claro. Porque nosotros conocemos también por de ahí de Biolago una familia que trasladó piedra por piedra la casa de lámpara a Sena. Sí, de la casa de la sí. Piedra por piedra, la casa del era médico, todas, la casa del médico. las numeraron todas Sí. y consiguieron Claro, construir la casa sí. fuera del pueblo. Que, bueno, imagino que te quita un poco de pena porque al final, pues oye, sigas teniendo la vivienda en otro paisaje, pero se utiliza la vivienda. Pero, Pues fíjate, no dejaban coger nada. Ven, pasa el tiempo. Te hablo de hace, pues, a lo mejor 15 o 20 años, con 20 años menos. Hay una familia, la Magdalena, que hizo un chalet precioso. Amigos, fíjate la casualidad de la vida, de mi hermana y de mi cuñado. Es que era ver los hechos de que no te química. Bueno, mi hermana y mi cuñado vivían en León y de paso un día entran en el chalet. Hicieron la casa y un porche. Y el porche, en el porche, pusieron unas vigas unas piedras, no, unas vigas de madera, y para aislarla de la humedad, ¿no ves que hay unos conos que tienen Sí, los colores rojos. esos pegollos labrados, fíjate bien, que eran de nuestra casa? Que se encuentra mi hermana con las piedras, estas piedras sobre la casa. Dijo, sí, porque mira, a que tienen una ranurita la piedra arriba para que el agua desaguase y no se pudiese la madera. Efectivamente, 3 vigas con 3 piedras maravillosas allí eran de nuestra casa. Nada tenía que ver el señor, les compraría o las iría y enviar a casa y otro con ellos, yo qué sé. Pero no te dejaban tocar nada. Esa anécdota es... Sí, es por el posterior ha habido mucho. Yo creo que en Utrero también, que está medio parcialmente, la gente se ha llevado pilastres, se ha llevado cosas, y expolio también de todo el patrimonio cultural histórico, artístico que hay debajo de muchos de los grandes embalses. Ahora con la bajada de las aguas emergen y ¿qué pasa con eso? Porque hay gente que se va a intentar llevar, o el turismo masivo que hacer con ellos, o sea que está todo vinculado ahí, el que no, Es que la iglesia de Viñera, que era toda de piedras, lo que os digo, había unas piedras, pero joyas. Ahí vino una congregación de San Viator de frailes que llevan 40 o 50 años en un monte que hay. Bueno, que vienen por el verano y se van. Creo que piedra a piedra han llegado los arcos de las bóvedas, todo lo importante para Valladolid. Y lo que era la capilla, la torre, el retablo, todo también, eso todo. Pero lo de fuera, las piedras de fuera, la torre, como si la gente con las piedras las tiraba, se podían romper. Había gente que llevaba su barquita, cuando estaba la agua alta, derribaba las torres, se alejaba y cuando el agua bajaba, iba a recoger las piedras. Y así desmontaba todo como de... En el caso de Leño, Allí fue un expolio, y como fue tan en aquella época que, pues, aquello no ni se consiguió nada, ni se valoraba nada, porque la gente, en fin, era un despropósito total. en Leño sí dejaron, en Leño lo que hicieron fue derribar todo, dejaron todo Así. y después de los escombros que dejaban coger, sí, y dentro de lo violento que fue, pues la Guardia Civil y las máquinas estaban y se esperaron a sacar la cena y tal, como medida de... ¿Pero por qué lo destruyeron? Pues razones tendrían, supongo que serían, ¿sabes? Las casas de Carlos de Milán seguramente tuvieran una carta de desalojo, una orden de desalojo, seguramente. Entonces, y el gobierno la sabía, pero en el año
que posiblemente ya fuera posible la desobediencia. Ya, sí, ya. Es la forma de que no volviera a hacer. Efectivamente, la desobediencia. Que no volviera y que no se piense luego en el que hay debajo, porque baja el embalse y tú dices, ¿y eso qué es? La gente esta que decíamos antes que no sabe lo que hay debajo pueblo, empieza a pensar que eso no interesa. La imagen esta de la voladura de la Torre de Riaño, si no me equivoco, a las 24-48 horas Televisión Española la emitió, pero después ha estado años sin poderse ver. Ahora claro que es accesible, pero años sin poderse ver, porque claro, la gente hace pensar en decir, oye, este embalse, ¿a costa de quién se ha hecho? ¿A costa de quiénes? ¿No? Los más comparados con ese todo el mejor. Sí, hablando un momento, es que antes comentaste del patrimonio inundado, ¿no? Que es una cuestión que también trabaja Sí. la UNESCO. Y también ahora, claro, en todos estos años no había un interés tampoco a lo mejor tan de investigación arqueológica o de investigación patrimonial, entonces ahora los años que ha habido tanta sequía han aparecido, creo que son un libro, 1000 y pico yacimientos arqueológicos no documentados, debajo de los embalses de Estados Unidos, o sea, en toda España. Y el ministerio lo contó, pero no dijo dónde para evitar el expolio. Es decir, porque están apareciendo muchos restos de romanos, visigodos, bueno, de X pueblos, y claro, pues se están yendo a documentar de aquella manera. De hecho, hablamos de embalse de Valdecañas, porque sí que había un dolmen de neolítico bastante impresionante, que le llaman Estonja en español, y hay un debate de se traslada ahora, se mueve, se queda bajo el agua, ¿qué pasa con eso? Y hay un montón de patrimonio que no está documentado, que no se conoce, que ha quedado bajo el agua. También es una cosa, y no se quiere contar para evitar el expolio cuando baja el nivel de los embalses. Sí, que no solo se perdió lo que había en este momento, sino, claro, cualquier cosa que hubiese anterior en este territorio, que seguro que era mucho, vamos. Bueno, pues tenemos, bueno, nos quedan así unos minutitos, entonces vamos a ir como cerrando el tal hecho con cosas positivas, vamos a intentar cosas positivas y esto ya María Ángeles y a Jairo les voy a pedir que me digan, bueno, como sois dos, pues, ¿con qué historia os quedáis, pues que os explique más ternura o más o sentimiento que os haya marcado preparando el libro? Cada uno tendréis una igual o no sé, Depende del día. No, ahora me acuerdo, por ejemplo, de Amparo. Amparo es una señora del embalse que está entre Burgos y Cantabria, el embalse del Ebro, o el embalse de Ariza también le conocen, y ella era un pueblo que quedó inundado y se enamoró de un preso republicano que estaba construyendo con mano de una cresta esclava reconstruyendo el embalse. Su padre era falangista y bueno, pues estuvo con una lista del pueblo, de hecho mis padres fueron a la boda, todo el mundo la criticó, pero bueno, pues ella una experiencia de amor madurado, casó con Domingo, ha tenido hijos, cuando Domingo ya falleció. Amparo la conocimos con 97 años y bueno, es una historia de la que retomamos en el libro, ¿no? Que también hablamos de amor, ¿no? Entonces, bueno, ella dice que si, bueno, pues que el pantano le quitó a su pueblo, pero también le trajo a su marido y a su amor, ¿no? Entonces, y la verdad que conocer a Amparo, que vivía sola con 97 años, que nos contó todos los recuerdos y la verdad que ha sido uno de los regalos de este libro, ¿no? Yo he conocido a Teresa, que bueno, no sale en el libro, pero podía haber salido perfectamente. Pero bueno, una de las cosas bonitas es que puede conocer a un montón de gente, conocer una historia, pues, gente del embalse de Riaño y bueno, pues, Yo me quedo con la historia que quedaría con la anécdota que cuenta Isidoro de la Fuente, uno de los desplazados por el embalse del Porma, de Begamián, el mismo pueblo que precisamente que Julio Llamazares. Claro, todos tenemos un DNI, el DNI que hay que renovarlo cada X años. Claro, va Isidoro a renovarlo y su pueblo ya está bajo las aguas. Entonces, el funcionario de turno le dice, no te puedo poner Begamián lo de nacido en, porque tu pueblo ya no existe, no aparece en el sistema. Y la respuesta de Isidoro fue, bueno, tampoco existen ya mis padres que han fallecido, me estáis poniendo hijo de tal cual, ¿no? Y Isidoro a lo largo de los años ha conseguido que mediante esta reivindicación que haya más gente que lo pida, en su DNI ya pone nacido en Begamián. Si no me equivoco, Julio Llamazares también por influencia de Isidoro también en su DNI pone nacido en Begamián. Pero que es una lucha que depende de dónde vayas, la administración que vayas, te dejan anónimo. Y es un poco la importancia de esa memoria, de esa identidad, aunque sea que lo ponga en tu DNI, pero que sepas dónde están tus raíces, me parece importante. Mira, a raíz de eso, bueno, Merce que está aquí, me gustaría, porque hace poquito, todavía creo que fue una moción en uno de los últimos plenos,
que nosotros no estamos inundados, pero nos quieren tratar también como si estuviésemos inundados. No sé si podéis decirnos algo de eso. Sí, porque al parecer hay un cambio en programas que se utilizan en los juzgados, ¿no? Entonces, en lo que sería la ley, hubo un cambio en el que el nacimiento antes se le daba a nombrar a la pedanía o al pueblo del que es nacido. Pero ahora, con este nuevo programa informático, digamos, aplicación que utilizan, pues ya no les deja, como que solo deja poner realmente no te has nacido, pero físicamente, es decir, has nacido en el hospital, en el café, o en León, o en Ponferrada, chocas. Entonces ya no te deja poner tu pueblo. Entonces, nada, pues se vinieron a quejar y a preguntar a ver qué había pasado a algunas familias que habían tenido recién nacidos y no les dejaban hacer eso, ¿no? Y yo cuando me voy al juzgado me lo explicaron, claro, ellos no pueden hacer nada porque somos de parte del gobierno y de la aplicación esta informática que tienen ahora, pero sí que presentamos una moción que además fue unánime, pues para que tengan en cuenta esta especificidad, porque también el que el carnet ponga en el pueblo que realmente has nacido también es parte de tu personalidad y la gente no es solo que te haga ilusión, es que es el arraigo, ¿no? Ese sentimiento que tienes por un sitio. Entonces la presentamos y bueno, no sabemos si llegará a un sitio, pero al menos que tengan en cuenta que la gente Tenemos que hablar con esta no, pero es verdad que claro, aquí es un tema, pues eso, realmente que no nazcan literalmente en Villavena muchos años que no nazcan aquí. Aquí en casa sí, pero ahora ya pues se nace, bueno, hay gente que nace de camino al hospital. Yo tengo una amiga que nació en Cuevas y porque es de camino al hospital y tampoco puede poner Cuevas porque Cuevas no tiene un hospital. Entonces es verdad que ese sentimiento también de observar estas cosas, es verdad que respecto a la identidad propia y de... ¿Tienes niñas? Sí, yo tengo niñas. Has tenido suerte entonces de un cachito de identidad. Sí, mira, oye, ¿tú tienes años? Yo tengo el burón. Una amiga de que son las dos localidades que libraron. Bueno, pero bien, pero es que justo llevas hace poco y digo, decías que era de la actualidad lo de los envases, pero al final ese arrancar la identidad de los que quedan, bueno, aislados, pequeños, con la España vaciada, que se habla ahora tanto y demás, pues al final es algo que está por distintos lados, ¿no? Entonces, me ha parecido muy interesante las dos. Y sí que la verdad es que a mí la historia de Amparo también, ese contraste de decir, bueno, pues si no llega a pasar esto, no hubiese encontrado al amor de mi vida, no hubiese tenido mis hijos, tal. Sí, claro, porque es verdad que en barrios de Luna también, como una mucha gente que vino de las cárceles, estaban custodiados allí con armados, claro, venían de pena, gente que aquí una puñalada, un ojo por... Yo era muy joven y mi hermana también, y nunca nos dejaron salir si hacían un baile de pueblo así, jamás. Porque claro, el personal era la charca regular. Y en la vida no había pues nada, porque las familias no nos dejaban casi ni moverse. Y eso sí, un sitio de... Sí, de una peña, al agua, porque no sé qué pasó. Entre ellos, sí, era una gente que venía, bueno, tenían barracones para dormir, estaban completamente aislados, sí, a trabajar. A los túneles, y Sí, bueno, que ahí igual sí que dejar un poco más de... a veces tenía que ir un poco más de campo y podía aquella mujer encontrarse con Tenía una cantina familiar, la cantina de y entonces ella trabajaba ahí, entonces iban allí al domingo. Y justo domingo era el que hacía las especies de como de especie de café, pero uno de los juegos que le dejaban salir más. ¿Qué es eso? Más allá de que había un baile una vez a la semana, que medio controlado, pero este hombre justo salía de vez en cuando para llevar correspondencia y... Pues, aparte había mucho, en esto me encantaron mucho de carencia, mucho cariño. Lo primero que compraba era una bicicleta. Eso sí, claro. Una bicicleta, eso sabía comprar una bicicleta para trasladarse los domingos cuando trabajaban de un pueblo a otro. Sí.
mucha gente de Galicia. Y estos sí, pero esta gente era una gente aparte. Sus barracones solos, su comida, sus ranchos, sí, muy vigilados, con gente con pistola. Sí, sí. Tejidos allí que no se movían. Digo, bueno, lo que querían hacer. Pues, Tere, cuéntanos, que luego lo voy a contar un poco más, que sí, hablando menos tarde. Cuéntanos, para los que no conocemos este paisaje, o sea, si nos van a cerrar los ojos, descríbenos cómo era el entorno del embalse, porque nosotros ahora cuando pensamos en ese territorio, claro, tienes la idea del agua y cuesta mucho imaginarte cuando ves unos muros cuando bajan de ese tamaño, pues tampoco lo... Pues mira, era una vega muy llana. Por eso lo dice. Por eso la bicicleta. Por eso la bicicleta no había otra cosa, porque tenía la bicicleta roja. Eso ya era una rutina. Era una vega muy llana y con mucho terreno, muchas huertas, muchas tierras. Y, en fin, la gente, en la carretera, fíjate tú, habría a lo mejor hasta 2 kilómetros que ibas por la carretera a la sombra, la carretera León Villarino. Mucho choco, mucha vegetación, sí. Eran unos pueblos muy bonitos. Luego el río Luna, oye, que pasa por el centro de todos esos pueblos, eso es un vergel. Y luego, pues, la vida allí, pues, era, pues, yo creo que como todos los pueblos. La gente, el trabajo, las vacas, en nuestro caso era distinto. Mi padre, ya os comenté, mi padre tenía ganado, se marchaba a Extremadura, era transhumante. Pero quedábamos allí, el resto, y los chiquillos a la escuela y la vida de los pueblos. Pero bueno, era una vida tranquila. Como no habías visto nada más, tú eras feliz, eras completamente feliz. Bueno, para que veas que lo que más te gusta es la escuela, quiero decir que normalmente la escuela, sí. Ostras, es buena señal. Yo tuve un maestro de Torrebarrio, don Manuel, y mira, este hombre preparó a la gente como si tuviese un bachiller elemental, que era cuarto y revalida, y trabajaba, con chicos mayores. ¿Cómo sería de bueno que de Torrebarrio y de sus pueblos 2 cursos se fueron a Miñera a pasar el invierno con el maestro este? Era una cosa maravillosa. Y tenía todas las edades, él dominaba todo, la gente se iba a hacer primero ingreso y primero a León, y de ahí ya tenerlo a desplazarse a León a estudiar, pero en aquella época hacía el tercero y cuarto y reválida, y ya se inclinaban, podían hacer magisterio. Fíjate tú, con 14 años, podías hacer magisterio en 3 años o en 2 años maestra. Con 18 años Conchita y esta Eugenia, todas estas con 18 años estaban en la escuela, en las Murias de Paredes. Sí, perdón. No, tenían acceso enseguida. Terminabas, iba la gente preparada, iba a la clase, no era... Y ahora con 18 años... A ver, no ¿La escuela estaba en Miñera? ¿Había escuela en todos los pueblos? En todos los pueblos. Había escuela y maestro. Estaban unificados los chicos y las chicas. Luego ya se conocían, como eran tan numerosos, ya los tenían separados, por número, no por... No sé, discriminación, ¿no? ¿Cuántos niños erais en la escuela? Pues mira, allí del pueblo a lo mejor yo creo que seríamos como 20 o así. Pero como era el hombre tan bueno, dando clase y tan pendiente de los pueblos, allí igual había 20 y tantas personas, o más. Ya te digo, de todas las edades. O sea que la escuela yo la recuerdo con mucho cariño y al maestro con muchísimo. Aunque algunas veces te daban un cachete y te quedabas con él y no porque fueras a casa de decir ni tío porque recibías sí. Y ahora no toques a nadie, ¿sí? Bueno, y Juan Manuel, tú describes cómo era eso, cómo eran esos fiordos
Que se venden ahora como eran de bajos. Curiosamente, muy parecido a lo que escribía pueblos de fondo de valle, pueblos con historia se palpaba en contraposición a Nuevo Reino, que es un pueblo de ladera, y el Reino se vive en el tercero, que allí era la calleja de tal o la localidad de Minú, estaban las cosas en su sitio. Eran pueblos de fondo de valle que estaban las cosas en su sitio, lo cual es más parecido. Curiosamente, hoy viniendo hacia aquí, con las gafas de ver pantanos, lo que pensé, lo hablé con los compañeros que conmigo, pensé, digo, Villarino tuvo suerte que está aquí en una milla verdadera. Si llega a tener la configuración orográfica de la montaña de Rey o la de Luna, que estaría en Tierra ahí abajo. el pantano de la Roja se le hubiera ocurrido que es... Bueno, y hubo unos años que se oía que se iban a hacer aquí en el base, había cuando era chavalina, como que se comentaba que se tienen que subir desde allí, porque claro, ya no es tan llano, tan amplio como aquello. Igual antes las cosas estaban en su sitio, ahora cómo están. Cuando tú miras el paisaje, ¿cómo está? No sé, yo sigo viviendo allí y yo curiosamente es el pueblo de que se salvó. Maldita la hora, que se me estudia mucho tarea para otra cosa redonda, desde el punto de vista personal. Pero yo, 40 años después, es inevitable. La gente que no tiene allí las raíces es lo mismo que vean, lo guapo es que sigue siendo muy bonito, sigue teniendo un canto. Pero el estar todas las cosas en su sitio que decía yo, todo entrelazado, cultura, tradición, paisanaje, usos tradicionales, eso ya no va a volver a ser. Y yo tengo que inevitablemente compararlo con las cosas. Sigo aclarando con la hora el orbito y me gusta, y hago porque me gusta. Pero ahí está el recuerdo de lo que es y no quiero ver. De hecho, el Briaño, la reconstrucción del Briaño es un poco sin alma, ¿no? Bueno, por lo menos para mí, que he ido y dices, ¿cómo tendría que ser esto de bonito? O sea, El nuevo Burón, que hay nuevo Burón. Sí, también es imposible hacer un pueblo nuevo con el encanto, es imposible evitar las alineaciones. O sea, entonces, bueno, pues todo, no, es un nuevo. ¿Y cuál sería tu equivalente a la escuela de esa parte que recuerdas con mucho cariño de lo que ellos ven? Yo es que yo estuve hasta los 9 años en la escuela de mujeres. Yo no tuve tanta suerte como los de niñera. Joder, cómo se las traía la maestra. Pero sí, el recuerdo, los olores. Yo hay un olor que siempre identifico a Riello y cada vez que un borracho me viene es el olor a hierba seca, a la hierba, que era la labor fundamental. Sí. Hierba seca, que todo el mundo recordarás el olor de todo eso. El olor de la hierba, porque es no hay perfume. Pues eso ya no lo hay. Esta podría ser el recuerdo. Es muy bonito ella, pero además que recordar un olor es... Sí. A veces piensas que no soy capaz de recordar una imagen, sí, pero es un olor como... Pero es verdad que se vuelve a sentir. De vez en cuando paso por el pueblo y por las circunstancias de veces que me suelo llegar, y paro, digo a ver si alguien me ve, porque... Muy agradable. Pues no sé si tenéis alguna pregunta que estáis en el público para ellos antes de cerrar este calecho. José Marcelo no lo podemos. Yo te apunto, pero no sé si avanzar. Venga. No, recordando que antes comentó el tema de que estaba el parador, que era uno de los mejores de toda España, que tenemos que hablar un poquito y demás, que se cerró un poco antes de pasar las aguas. Yo sí que sé que algo, las arcadas que tenía ese parador se retiraron, se abandonaron en algún sitio. No sé si sabes algo. El parador concretamente quedó en esa franja de embalse que llamaban. Estaba la zona de embalse que se inundó el punto. Sí. Esto es una zona expropiada, comprada, vendida, que era de ese embalse. El pantano, el parador, cuando se hizo, dicen que habían pensado en el pantano, pero que finalmente dio mascota total, que el pantano estaba en una zona de seguridad, entre la 1100, que es la inundable, y la 1103, que es la zona segura. Esos 3 metros son de seguridad. Pues el parador debió quedar ahí.
Curiosamente, unos años antes del cierre, no hace falta haberlo cerrado, pero sí lo cerraron, ya aviso a navegantes, ya los métodos que os cuento, y se cerró, es una decisión política, ni más ni menos, no tenía razón haberlo cerrado hasta el momento. Y después, sobre las piedras, son tiradas, hay edificios en Riaño, casas en Riaño, que tienen piedras, pero esto es simplemente piedra. Sin embargo, sí es verdad que en Riaño las casas no, si la gente no aprovechar, y sí se hizo una pequeña lavado de imagen de algunas iglesias que trasladaron piedra a piedra a los núcleos cercanos. En Riaño hay 2 o 3 iglesias, en Burrón hay otra iglesia, las escuelas de Burrón también están restauradas, piedra a piedra trasladada de abajo. Sin embargo, la joya arquitectónica sí quedó allí y por cuestiones presupuestarias no se hizo, que era el Palacio de Burrón. Están allí las piedras. Sí. Igual estoy equivocado con lo del parador. Simplemente el parador y el Palacio de los Allende. Sí, puede ser. No voy a las termales. No. Había llanas, había más arriba. Y había cerca las varias. Así grandes que estemos seguros, grandes edificios históricos, arquitectónicos que se movieron, porque uno de la obra es San Pedro de Algarve, que es una iglesia románica que se trasladó piedra a piedra, y un pórtico romano de Curia, el único que queda en pie del mundo, que se sacó también del embalse de Capri y se puso al lado del embalse y en agua arriba una puerta cerrada. Sacado ya de la... Salvado antes y se trasladó piedra a piedra, pues una de Curia romana, un pórtico espectacular. Y esto y la ermita gótica de Zamora son edificios así históricos, generales, que se movieron piedra a piedra con el Estado y pues lo mismo que se salvaron, sí, como con decisión política. Pues nada, pues muchísimas gracias a los 4 por haber participado en esta Eso por invitarme. No, espero que la sensación con la que acabéis no sea amarga. Hay que visibilizar todo y me parece estupendo por lo que has hecho. Conocer a Pedro y a 2 sensibilidades sobre este tema. Sí. Un placer. Sí. Y hemos pegado un libro, si alguien quiere, la publicidad. Pues sí, ya no no, oye, pero es verdad que tiene un enfoque pues, muy de poner en contexto a la gente de cómo era el momento en el que empieza a pasar esto. Entonces, pues sí que lo gusto mucho. Yo personalmente sí que os lo recomiendo. Así que nada, pues muchas gracias. Vamos a... A ver, no, ahora vamos a pues nada, vamos con la última actividad del día.